Les saludo en el nombre del Señor a cada uno y quiero invitarle a considerar la palabra del Señor y responder una pregunta que obviamente Dios nos responde por medio de su palabra en cuanto a qué es lo que hace el Señor Jesús por nosotros los pecadores. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús por ti y por mí como pecadores? La palabra pecador para algunos cierto es ofensiva, pero es la palabra que Dios ocupa para hablar cierto de nuestra condición ante Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cada uno se ha desviado. Pero ¿qué es la iniciativa que Dios tiene para ti y para mí? En mi tiempo de trabajo profesional, tuve un compañero, un ingeniero como mi jefe. Tuvimos una oportunidad de compartir muchos temas de trabajo, pero también me permitió compartirle la bendición, ¿cierto?, lo que significó el Evangelio para mí, el sacrificio de Jesús, ¿cierto?, en mi vida. Y realmente recuerdo que cuando hice clic en cuanto, ¿cierto?, al tema de buscar al Señor y valorar lo que hizo el Señor, yo vivía, ¿cierto?, un tiempo de estudiante, casi ya al final de la enseñanza media, y en el tiempo, ¿cierto?, donde los centros de alumnos estaba todo politizado, los colegios, y obviamente, como sucede hoy día, no ha cambiado un poco la cosa de la política. Muchos se precian de hacer lo mejor para la sociedad, etc. Pero los epítetos iban de un lado para otro, y al final, ¿cierto?, mi conclusión fue, bueno, si ellos quieren ayudar, ¿cierto?, a la sociedad a base de toda una enemistad, es totalmente diferente el enfoque que el Señor tiene, porque Él lo hace a través del amor hacia nosotros. Él tomó la iniciativa para restaurar nuestra comunión y tomando nuestro lugar, ¿cierto?, y mostrando, ¿cierto?, un cambio que Él hace en el corazón del hombre, no solamente en cuanto, ¿cierto?, a los temas políticos o de filosofías. Pero, ¿sabe? Bueno, un poco ese es mi testimonio de cómo Dios me tocó al comienzo para buscar y valorar lo que Cristo hizo. Y volviendo al tema, ¿cierto?, con este amigo y mi jefe en su tiempo, lo que me impactó fue la reacción que él tuvo, ¿cierto?, sobre lo que Cristo hizo cuando yo le presenté, ¿cierto?, el Evangelio. Él expresó que a él no le cabía en la cabeza de por qué alguien tenía que morir por él para estar bien con Dios. Entonces tuve que explicarle que había muchas razones por las cuales había que considerar el sacrificio de Jesús como algo aplicable a Él, dado la condición, ¿cierto?, que todos tenemos delante de Dios. Y en esa ocasión realmente pude comentarle acerca del Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros. Y en esta ocasión yo quiero compartir tres razones por las cuales realmente lo que Jesús hace por nosotros los pecadores. Pero primero le invito a considerar una base bíblica para exponer lo que el Señor hace por nosotros. Esta base está en el libro de Apocalipsis, que para muchos es un libro, ¿cierto?, un poco complejo de entender, pero al principio del libro el apóstol Juan presenta al autor del libro. El apóstol Juan fue, ¿cierto?, quien escribió, pero quien, ¿cierto?, le inspiró para escribir este libro fue Jesús. Y el apóstol Juan presenta a Jesús siendo, ¿cierto?, el que revela las verdades de este libro y define quién es Jesús, lo que hace por nosotros los pecadores. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, el apóstol presenta al Señor dice, y él habla, ¿cierto?, de que Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, es un saludo de Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, dice, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Luego dice, y de Jesucristo. Ahora caracteriza, ¿cierto?, a Jesús, dice, número 1, el testigo fiel, número 2, el primogénito de los muertos, número 3, el soberano de los reyes de la tierra. Ahora, estas calidades, ¿cierto?, o cualidades de Jesús
las aplica a nosotros diciendo: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que muchas personas, cuando quieren presentar a alguien, ¿cierto?, hablan de su currículum, pero sabemos que realmente el currículum del Señor Jesús es un hecho histórico, en sentido no solamente de sus cualidades, sino también del cambio que Él ha hecho en tantas personas, ¿cierto?, para realmente ser transformados por la gracia de Dios en sus corazones y tomar un camino nuevo, un enfoque nuevo en su vida. Aquí, ¿cierto?, el apóstol Juan presenta a Jesucristo como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. No es cualquier persona. Y además, lo que Él hace, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora luego dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Eso está cierto en Apocalipsis capítulo número 1, versículos 4 al número 7. La verdad es que nosotros, ¿cierto?, vemos aquí como en primer lugar, ¿cierto?, Juan presenta a Jesús, sus antecedentes, la autoridad que tiene, pero también nos habla de tres cosas que el Señor hace por nosotros. Nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La pregunta personal: ¿usted ha experimentado el amor de Dios en su vida? ¿El amor de Jesucristo? Usted puede tener conciencia y paz en su corazón que Dios le ha lavado de sus pecados con su sangre. Y también usted tiene la certeza que Dios le ha hecho reyes, y dice la Biblia, le ha hecho, ¿cierto?, una persona distinguida para con Dios. Reyes, dice, y sacerdotes para Dios su Padre. Y la verdad es que cuando nos habla, ¿cierto?, el apóstol Juan de esto, hay muchos que han escrito himnos inspirados en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Recordamos un gran himno que habla del grande amor de Dios, sublime, eterno, más profundo es que el mar, y más alto que los cielos, insondable es, y dice, y sin par. Él nos abrirá la puerta y así entrar podremos. Redención nos ha comprado y perdón, dice, que nos da por fe. Grande amor, sublime, eterno. En la cruz murió mi bendito Jesucristo, mi castigo así llevó. Grande amor, sublime, eterno. Soy indigno pecador, mas el Hijo incomparable dio su vida en mi favor. Hoy día vivimos en un tiempo de mucha escasez de recursos. La insurrección, la pandemia, la crisis económica ha traído mucha necesidad de contar con recursos financieros para hacer frente a las necesidades por la falta de trabajo y las crisis previas de muchas personas. De hecho, parte del Estado se han implementado varias medidas, ¿cierto?, para ayudar en la economía de las familias, como también, ¿cierto?, se ha librado una parte de los fondos ahorrados por las personas para su jubilación. Por definición, la economía es la ciencia que trata de resolver el problema llamado el problema económico, que consiste en atender necesidades múltiples, distintas necesidades, pero con recursos escasos o pocos recursos. Y el problema económico consiste en establecer prioridades para esos recursos escasos. Ahora, nunca los recursos son suficientes para las necesidades de una nación o una familia. Pero sobre todo en el contexto de lo que estamos viviendo, Dios nos da, ¿cierto?, varios recursos realmente, ¿cierto?, para que tengamos la bendición del Señor y no tener, ¿cierto?, una angustia en cuanto a relación con Él. Por lo tanto, en contraposición, ¿cierto?, al tema del problema económico, pensemos en los recursos inagotables que le pertenecen al Señor y que están totalmente a disposición suya, para hacer nuestras estas riquezas espirituales. Estos recursos
Solo tenemos que recibir al Señor como Salvador, confesarlo como nuestro Señor y obviamente reconocer nuestra condición pecaminosa. Entonces todo lo que Jesús posee y todo lo que hace por los pecadores va a ser acreditado a su cuenta. Y el texto para nuestro mensaje de esta hora, como hemos ya leído, se centra en 3 cosas que Jesús hace por nosotros los pecadores. En primer lugar, el Señor Jesús nos ama en medio de nuestros pecados. El Señor Jesús nos ama en medio de nuestro pecado. Esta maravillosa verdad se expresa en la última parte del versículo 5 que hemos leído. Dice que Él nos ama. El amor de Cristo no es algo del pasado, su amor siempre es actual. Y así lo expresa, ¿cierto?, el apóstol Juan. Ahora, ¿cómo uno puede escribir ese amor? La Biblia dice que Jesús nos ama tal como somos. De hecho, recuerdo un himno, dice que tal como soy, así de pecador, vengo a ti, Señor, para realmente postrarme ante ti, recibirte y tomar un camino para seguirte. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, y tampoco no hay nada que podamos hacer para que Dios deje de amarnos. Dios es amor. Dios nos ama en Jesús tal como somos. De hecho, la Biblia dice que Dios, antes que nosotros le amáramos, Él nos amó primero. Porque Dios es amor, su naturaleza es amor. Se dice que Oliver Cromwell en cierta ocasión le dijo al pintor que pintaba su retrato que lo pintara con verrugas y todo. Cromwell quería que las personas lo recordaran tal como era. De igual modo, Jesús nos ama con verrugas y todo, y no tenemos que limpiar nuestra vida antes de que Jesús nos ame. Él nos ama tal como somos. Pero una vez que nosotros reconocemos esa condición, Él, cierto, nos transforma y nos limpia. Y nos limpia a través de su sacrificio. Porque la muestra del Señor en cuanto a su amor para ti y para mí, la muestra de que Jesús nos ama, es el sacrificio que hizo la cruz. Entonces, cuando hablamos de que Jesús nos ama con sacrificio. La palabra que se traduce en este texto como amor es la palabra más vigorosa para amor en el griego del Nuevo Testamento. Un autor llamado Kenneth S. West, un erudito evangélico bíblico, cierto, del griego del Nuevo Testamento, dijo que el amor de Dios por un género humano pecador y perdido, nace de su corazón en respuesta al elevado valor que atribuye a cada persona humana. Todo pecador, usted y yo, es sumamente precioso a sus ojos. Es lo que dice, cierto, este autor. Y este amor con sacrificio de Jesús por los pecadores se manifiesta en la cruz. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, una cosa importante es lo que Dios hace por ti y por mí, el que Él nos ama. Y ese amor se manifiesta a través de enviar a su Hijo para morir en la cruz por ti y por mí, como una evidencia de su amor. En segundo lugar, podemos ver que la Biblia nos muestra que Jesús nos libera de nuestros pecados. ¿En qué sentido? La palabra pecados, en plural, tiene que ver con la raíz singular del pecado, ¿cierto? Hay una cosa que tiene que ver con pecados y otra con el pecado. Y el pecado en la Biblia es errar en la meta. Eso significa que el hombre se desvía de los propósitos que Dios tuvo en mente para cada uno de nosotros. Algunos definen el pecado como errar en el blanco, en el sentido de no apuntar al centro cuando uno dispara una bala. Pero el error en la meta o en el propósito que Dios tiene, realmente tiene a su vez una raíz en la actitud del corazón del hombre para con la voluntad de Dios. Y esa actitud, la Biblia, cierto, lo llama realmente rebelión. Eso significa rechazar su buena voluntad, rechazar la dirección que Dios quiere que tengamos. Eso implica rebelión a su voluntad. Es una palabra no solo desobediencia, sino rebelión. Resistir la voluntad del Señor.
Y a raíz de esa rebelión, la Biblia nos enseña que Dios deja al hombre a sus propias decisiones. Y cada vez que se aleja de Dios, se desvía y cosecha muchas consecuencias de vivir sin su dirección. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia habla del fruto de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Todo es fruto de vivir, ¿cierto?, en contra de la voluntad del Señor. Es lo que el apóstol Pablo presenta en Romanos capítulo 1. Usted tiene que leer, ¿cierto?, esa cita en Romanos capítulo 1. Abra su Biblia y si tiene su Biblia o búsquela, ¿cierto?, la internet. Como dice Romanos 5.1, la condición de las personas que se alejan del Señor. Pero ese alejamiento, a pesar de ese alejamiento, Dios sigue proveyendo su gracia y su bondad al hombre por medio de la gracia llamada común, que significa, ¿cierto?, nos deja vivir con una familia, nos da fuerza para trabajo, etcétera, nos da salud, inteligencia y muchas cosas, pero vivimos lejos del Señor, pero cosechando las consecuencias de rebelarnos contra Él. Cuando cada persona reconoce el desvío y se arrepiente y da valor al sacrificio de Cristo, la Biblia enseña que ese sacrificio es eficaz para perdonar nuestros pecados y justificarnos de nuestros pecados. Dios dice en su palabra que realmente nos lava, nos limpia, nos libera de nuestros pecados. Por eso que el apóstol Juan resalta lo que Cristo hace por los pecadores. Juan escribió que Cristo por su sangre nos ha lavado de nuestros pecados. La palabra lavado también se traduce como librados y se usa en otras versiones de esa manera también. Por medio de su muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, Jesús está en condiciones de librarle y librarme a mí de los pecadores. Y los que son librados son los que le reciben. Y realmente los libra de la naturaleza pecaminosa, en el sentido cierto de darnos una nueva naturaleza. Mantenemos una vieja naturaleza, pero ahora tenemos, cierto, el Espíritu Santo que nos ayuda. Por eso la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. Entonces, Dios hace un trabajo en el corazón del hombre, en el espíritu del hombre, para hacer una transformación. Por eso que el apóstol Juan dice que la sangre de Cristo nos lava de nuestros pecados, nos libra de nuestros pecados. También, ¿cierto?, en el sentido de librarnos, en el sentido que realmente la sangre de Jesús nos lava y nos limpia de nuestros pecados. Nos libra de nuestros pecados con su propia entrega. Hubo un hombre en Nebraska, en Estados Unidos, llamado Martin Leu, que en un periodo de 4 años y medio donó casi 100 litros de sangre al Banco de Sangre Luterano de Norfolk, en Nebraska, ahí en Estados Unidos. Él, durante 4 años y medio, donó casi 100 litros de sangre al Banco de Sangre Luterano en Norfolk, Nebraska. ¿Sabe? No hay forma de saber cuántas vidas salvó la sangre de Martin Leu. Y si uno toma, este caso humano, de una persona que estaba abierta para compartir, la vida con otras personas, también podemos decir claramente, que somos salvos de nuestros pecados porque Jesús derramó su sangre por nosotros. El Señor nos libra de nuestros pecados con su propia sangre, pero también nos libra de nuestros pecados al creer en Él y aceptar su señorío. ¿En qué sentido? La palabra que se traduce como lavados o librados está en un tiempo verbal que indica una experiencia completa y una experiencia completada. Apunta a un tiempo concreto en que ocurrió la liberación. Jesús lo llamó el nuevo nacimiento cuando habló con Nicodemo acerca de su principal necesidad, cuando él le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo es por la fe en Él como su Salvador. La liberación del pecado que Jesús otorga al pecador arrepentido es una experiencia que llamamos conversión. La conversión es volverse al Señor, dar media vuelta si uno va en una situación de desorientación,
viviendo, cierto, sin apuntar a la meta que Dios tiene. Ahora uno se vuelve para hacer la voluntad del Señor. Reconoce, cierto, su condición de rebelión y toma un camino, cierto, para hacer la voluntad de Dios, confiando en Jesús como su Salvador y permitiendo, cierto, que realmente Él lo transforme, entregando su vida a Él. Entonces, el Señor nos muestra, cierto, que Él nos ama, y ese amor se muestra a través de su sacrificio. En tercer lugar, Jesús nos saca de nuestros pecados. Para que Él nos saque, debemos rendirnos a Él, tomar una actitud de sometimiento a su voluntad. Y ahora esa actitud nace, cierto, de la obra de regeneración que Dios hace por medio del Espíritu Santo. Nos da el privilegio de la nueva naturaleza y pasamos a ser hijos de desobediencia a ser hechos hijos de Dios. Y esa calidad de hijo de Dios son solo por su gracia, o es solo por su gracia. Nos coloca en un gobierno espiritual para vivir en su voluntad. La gracia liberadora de Jesús se plantea en el versículo 6. La Biblia dice que ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Nos ha hecho, dice la Biblia, reyes y sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Significa que cuando uno, cierto, se entrega al Señor, Dios le hace una criatura nueva y le agrega, cierto, a su bendición, a su reino celestial. Otras versiones traducen como ha hecho de nosotros un reino y sacerdotes al servicio de Dios su Padre. En todo caso, prescindiendo de cómo uno lea este versículo, el significado es el mismo. Jesús nos saca de nuestros pecados para introducirnos a una nueva dimensión de vida. Jesús dijo a sus discípulos: yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Repito, en Juan capítulo 12, versículo 32, el Señor dice: yo cuando sea levantado de la tierra, a todos, dice, atraeré a mí mismo. Y Jesús fue levantado de la cruz para sacar a los pecadores de sus pecados. Donde quiera que se haya predicado el Evangelio de Cristo, el Señor ha sacado a pecadores de su degradación y tinieblas para introducirlos al perdón y al amor admirable de Él. Por ejemplo, Jesús sacó a la mujer inmoral de Sicar y la convirtió en la gran samaritana, la mujer samaritana. Sacó también a Simón Pedro para hacer de él un gran predicador al mundo judío. En el tiempo moderno sacó a William Booth para hacer de él, cierto, William Booth fue el fundador del Ejército de Salvación, donde él, cierto, en Inglaterra inició todo un ministerio hacia lo que era, cierto, la condición degradante de la prostitución. Sacó a Billy Sunny de sus embriaguez para hacer de él un gran evangelista. Hubo un creyente como Charles Gabriel que escribió un hermoso himno sobre la bondad de Dios para con nosotros. Algunos pueden conocer la letra de este himno que dice: mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad en mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando Él su mano me tendió. Estando en sombra, a plena luz, en su bondad me levantó. Entonces hemos considerado, cierto, los tres elementos que Dios, cierto, nos hace a nosotros los pecadores. La primera cosa que hemos visto que Dios hace con nosotros es mostrarnos su amor a través de Jesús. Jesús nos muestra el amor a nosotros los pecadores. Pero también Jesús nos muestra la gracia y la paz para liberarnos del pecado. Nos libra de nuestros pecados con su propia entrega y también nos libra de nuestros pecados al creer en Él y aceptar su señorío. Y también, cierto, no podemos decir que el Señor nos saca de nuestros pecados. Entonces, una pregunta importante al final: ¿usted ha experimentado el amor del Señor en su vida en medio de sus pecados? ¿O usted piensa que realmente, como decía al comienzo este amigo, que usted realmente está rechazando, piensa que realmente no tiene, cierto, las cualidades
tan malas como para que alguien muera por su pecado, porque no se considera pecador. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado. También usted tiene la gracia y la paz en su corazón, que Jesús le ha liberado de sus pecados. La Biblia dice que Él nos libra de sus pecados con su propia entrega. Y también, cierto, nos libra de sus pecados al creer en Él y aceptar su señorío. Usted ha experimentado la gracia del Señor Jesús al sacarle de sus pecados. Que Dios nos ayude en esta hora para realmente valorar lo que Cristo hace por nosotros. Y si usted no ha experimentado eso, que Dios le dé la gracia para ser humilde y reconocer que ha ido lejos del blanco, no ha estado cumpliendo la meta que Dios quiere para usted, porque ha tomado un camino de desvío, pero Dios ha enviado a su Hijo para morir en la cruz por usted. Dios dice en su palabra que a los que han tomado el camino, cierto, de confiar en Jesús, y el apóstol Juan, cierto, lo representa en el primer capítulo, como ya hemos leído, cierto, de nuestro libro que mencionamos al comienzo en la Biblia, el libro de Apocalipsis. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El testigo fiel. Si uno se entrega al Señor, Él va a ser fiel. Nosotros infieles, pero Él es fiel. Si Él dice que murió por nuestros pecados, derramó su sangre, y si nosotros confiamos en Él, Él va a ser fiel. La Biblia dice que el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero dice que el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Él es fiel. También dice la Biblia que es el primogénito de los muertos. Él resucitó. Él se levantó de la tumba, está a la diestra del Padre para interceder por los pecadores, como usted y como yo, que hemos realmente tomado un camino de salvación. Luego dice que es el soberano de los reyes de la tierra. Los reyes hoy día se sienten con muchas atribuciones, pero Él está encima de todo. Y un día, cierto, Él viene para buscar a su iglesia y va a gobernar a este mundo. Ahora está gobernando a través del Espíritu Santo, su palabra, cierto, y a través, cierto, de los hijos del Señor. La Biblia dice que estos atributos que Él tiene lo mostró a nosotros porque Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Luego dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Podemos decir que sí, amén? ¿Puede decir usted, sí, amén, ven Señor, porque estoy en condiciones, cierto, estoy realmente reconciliado contigo, porque estoy reconciliado contigo? Que el Señor dé la gracia realmente para valorar lo que Cristo hizo por usted, pero que no solamente puede decir qué gran amor, qué gran sacrificio, sino que usted pueda realmente someter su voluntad al Señor y seguir su camino. Que Dios bendiga su palabra. Le invito a que usted pueda contactarse con nosotros. Al final, cierto, tenemos en nuestra pantalla, cierto, las direcciones a través del mail o el teléfono para que se contacten con nosotros y pedir ayuda, cierto, en la oración, y también, cierto, la dirección de la palabra. Tenemos cursos bíblicos para que usted pueda crecer en la fe del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Amén.